Faltan 2 semanas para el 5 de noviembre, que es la fecha en que los estadounidenses tienen que elegir un nuevo presidente de los Estados Unidos. Y según las encuestas, la distancia que separa a Kamala Harris, candidata por el Partido Demócrata, y a Donald Trump, candidato por el Partido Republicano, es de cabeza a cabeza. Ambos candidatos, pero sobre todo Donald Trump, se está cuidando muy bien para no enfrentar en un nuevo debate a Kamala Harris, motivo por el cual Kamala Harris decidió hace 2 días ir por primera vez a Fox News, que es el santuario de los republicanos y del trumpismo, y un medio que no se avergüenza en decir que apoya las ideas de Donald Trump. Así muchas de ellas sean verdaderas mentiras. Esta es la primera vez que una candidata demócrata a la presidencia entra a esa catedral roja, que es el color de los republicanos, y que está llena siempre de banderas de Donald Trump. Un acto que por lo menos demuestra que estamos ante una candidata valiente. La verdad es que hasta ahora todos los candidatos demócratas habían evitado Fox News, debido a que lo consideraban la cadena hostil, la cadena que defendía los intereses de Donald Trump. Pero como en estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos está pasando todo lo que no había pasado antes, la candidata demócrata Kamala Harris decidió entrar en la boca del lobo. ¿Y saben qué? Pues no terminó como Caperucita, porque en la entrevista que tuvo con uno de los periodistas más ácidos y más duros, como lo es Fred Bayer, ella salió avante y le dio sopa y seco a Bayer. This is an election for President of the United States. It's not supposed to be easy. I know, but it's not supposed to be. It is not supposed to be a cakewalk for anyone. So are they misguided, the 50%? Listen, are they stupid? What is it? I would never say that about the American people. And in fact, if you listen to Donald Trump, if you watch any of his rallies, he's the one who tends to demean and belittle. En ese mismo día, Donald Trump hacía uno de sus tremendos rallies, a los que van con una emoción impresionante todos sus fervientes seguidores. Y allí, en el sur de la Florida, volvió a echar un discurso en el que siguió insistiendo, sin ninguna prueba, que los haitianos que estaban llegando a los Estados Unidos se estaban comiendo los gatos y los perros. Un hecho que produjo la reacción de toda la comunidad haitiana de los Estados Unidos, que es una de las más numerosas. Do you really believe that these people are eating the people's pets? Well, thank you very much. Eso fue algo que se reportó. Yo solo dije lo que se había reportado. Y también comían otras cosas que no se deben de comer. Pero bueno, lo único que yo hago es reportar. Yo estuve ahí, voy a volver a ir y vamos a revisar y te puedo dar un reporte cuando lo haga. Pero bueno, eso es lo que apareció en los periódicos, se reportó mucho. La campaña en los Estados Unidos está entrando en su recta final. Y hemos querido volver a invitar aquí a fondo a John Feeley. El embajador Feeley trabajó 28 años en el Departamento de Estado. Fue embajador en Panamá, subjefe de misión y encargado de negocios en la Ciudad de México y subsecretario adjunto principal para el Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental. Fue secretario ejecutivo adjunto del Departamento de Estado y trabajó con los equipos de Colin Powell y de Condoleezza Rice, además de cumplir funciones en otras asignaciones en América Latina, tanto en Washington como en embajadas a lo largo de la región. Actualmente es director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de las Américas, en Washington. Bienvenido, John. Aquí a fondo, de nuevo.
vamos al grano. ¿Qué es lo que nos están diciendo las encuestas a tan solo 2 semanas de que se lleven a cabo las elecciones el 5 de noviembre en los Estados Unidos? Te lo pregunto porque si uno mira las encuestas, van codo a codo, cabeza a cabeza. Las encuestas, como sabemos, María Jimena, las encuestas son una foto. No son necesariamente un balón de cristal, son una foto en un momento determinado. Y lo que las fotos de las encuestas aquí en Estados Unidos nos han enseñado en las últimas 2 semanas es que esta contienda va de par en par. Sigue siendo súper cerrada como elección. Si uno quiere sacar tendencias de una serie de fotos, lo que las tendencias nos muestran desde que Kamala Harris se hizo la candidata hace unos meses, es que inmediatamente se anunció, hubo un repunte en su apoyo. Y ella definitivamente cerró el déficit que padecía Joe Biden en los 7 estados claves que hemos hablado. Y lo igualó a Donald Trump, donde Donald Trump llevaba la contienda en los 7 estados. Dentro de un mes, Kamala Harris lo igualó y todas las encuestas, o sea, las fotografías del momento, están dentro del margen de error, que normalmente son 2.5 a 3 puntos porcentuales. Y hay un sinnúmero de encuestadores, de expertos, de politólogos, pero básicamente la elección, como hemos hablado aquí antes, se va a tratar de presencia en las urnas el día o en las semanas antes, porque en varios estados se puede votar adelantado antes del 5 de noviembre por correos o asistiendo a una urna que está abierta. Cada estado, acuérdate que cada estado tiene su propia regla sobre la administración del voto. Pero ahí está la contienda, 7 estados y los indecisos. Sigo pensando que Kamala Harris lleva la batuta, que Kamala Harris va a ganar, pero no por mucho. Pero sigo pensándolo por un sinnúmero de razones que podemos hablar. John, si gana Kamala Harris, ¿va a cambiar en algo la política internacional que ese país tiene, por ejemplo, en el conflicto del Medio Oriente, en donde sigue siendo un aliado incondicional de Israel? Yo creo que en política internacional, si gana Kamala Harris, el mundo no va a percibir cambios radicales. Sí, yo creo que en términos de los matices, en términos quizás de dónde Kamala Harris piensa poner como la primera presidenta de los Estados Unidos su énfasis personal, ahí podemos ver distinciones o diferencias comparado a Biden. Yo creo que todo indica por su historial de que en Gaza, en Israel, ella no va a tener necesariamente la paciencia que ha tenido Joe Biden con su contraparte israelita, Bibi Netanyahu. Pero yo no esperaría que Estados Unidos, bajo Kamala Harris, vaya a abandonar su postura tradicional de que Israel tiene derecho a una legítima defensa. ¿Y si gana Donald Trump? No, yo creo que al contrario, si gana Donald Trump, yo creo que vamos a ver grandes giras en la política internacional. No necesariamente en Gaza, aunque eso pueda pasar, pero número 1, y eso es muy importante, María Jimena, reconocer que Donald Trump no esconde mucho. Donald Trump, en primer lugar, según un estudio de la Universidad de Pensilvania, hecho por la inteligencia artificial, Donald Trump habla con el léxico, el vocabulario, la gramática y el estilo de un muchacho del 3er grado de primaria. Es un discurso sumamente básico de Donald Trump. Pero hay otra cosa. Donald Trump miente, pero no miente. Donald Trump
te dice exactamente lo que él quiere hacer y lo que va a hacer. Y basado en los primeros 4 años de su primero y espero yo último, presidencia, Donald Trump va a retirar a Estados Unidos de OTAN. Estados Unidos ha apoyado a OTAN como pieza clave del escenario internacional en la época posguerra, Segunda Guerra Mundial. Donald Trump no tiene un desdén abierto para OTAN. Dice que Estados Unidos está pagando la factura de otros países que no quieran pagar su propia defensa. Entonces, lo que él hizo durante 4 años fue debilitar la estructura. Nunca llegó la primera vez a salir formalmente de OTAN, pero lo amenazó en muchas ocasiones y sigue siendo un punto en su discurso de campaña de amenaza. El día que yo llegue allá, yo voy a ser, una de las otras cosas que él ha dicho, yo voy a ser dictador. El primer día, no te preocupes, no por mucho tiempo, pero el primer día voy a ser dictador, voy a tomar decisiones. Mira, yo honestamente creo que él, si logra, espero que no, pero si logra ser presidente por un segundo término, un segundo periodo, él va a retirar a Estados Unidos de OTAN. Él va definitivamente a mejorar la relación con Vladimir Putin. Yo también creo que en Gaza él estaría más dispuesto a darle rienda suelta a lo que Bibi quiere. Y yo creo que va a haber cambios, van a ser bruscos, muy personales, no bien pensados, no contemplados por las agencias, las dependencias. Mira, yo recuerdo una vez estando en la oficina con el mismo presidente Trump en junio de 2017, cuando él dijo en voz alta, ¿sabes qué? Nosotros debemos retomar el canal de Panamá. Eso fue un negocio estupidísimo de Jimmy Carter y yo no entiendo por qué Estados Unidos lo haya hecho y es nuestro, lo construimos, fue Teddy Roosevelt, debemos retomarlo. Era nuestro. Entonces, eso es cómo funciona su mente. Y yo no tengo por qué de pensar que nos están mintiendo en eso. En muchas otras cosas miente, pero no en sus intenciones. Entonces, yo creo que en general, términos generales, para los amigos que nos acompañan hoy, si el pueblo norteamericano elige a una presidenta, Kamala Harris, comandante en jefe, vamos a tener continuismo con diferencias, pero bien hechas y bien pensadas, consensuadas. Si elegimos como pueblo a Donald Trump, yo creo que vamos a tener el equivalente de un niño al timón de un buque de guerra. En la tensa entrevista que tuvo Kamala Harris en Fox News y en la que se desmarcó un poco del gobierno de Joe Biden, casi que los primeros minutos de esa entrevista fueron sobre el tema de la migración. Bayer la interrumpió continuamente cuando ella intentaba responder una pregunta sobre cuántos inmigrantes indocumentados habían sido liberados en el país durante el gobierno de Joe Biden. How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last 3.5 years? Well, I'm glad you raised the issue of immigration because I agree with you. It is a topic of discussion that people want to rightly have. And you know what I'm going to talk about. Yeah, but just a number. Do you think it's 1 million, 3 million? Brett, let's just get to the point. So your Homeland Security Secretary said that 85% of apprehensions. I'm not finished. We have it's a rough estimate of 6 million people have been released into the country. And let me just finish. I'll get to the question. I promise you. I was beginning to answer. And when you came in ship for the yes, may I finish responding, please? Te pregunto, John, la migración, ¿se está convirtiendo eso en un tema complicado para Kamala Harris? Teniendo en cuenta que ella, como vicepresidente Joe Biden, fue la encargada de toda la política de migración, porque ese fue su mandato.
Y ahora pues ese mandato está siendo criticado por los republicanos y especialmente por Donald Trump. Mira, anoche Kamala Harris se entrevistó con Fox News. Como muchos sabrán, Fox News es la cadena nacional aquí en Estados Unidos que es bastante conservador y normalmente apoya a Donald Trump y su retórica y su campaña. Como Donald Trump, después del primer debate con Kamala Harris, cuando él, por los jurados que sean, y el jurado más importante es el pueblo norteamericano que va a votar, cuando él perdió el primer debate, él y su equipo decidieron no hacer otro encuentro cara a cara con Kamala Harris, porque no quería perder una segunda vez. Pero Kamala Harris sí quiere otro debate. Y entonces, en vez de enfrentar a Donald Trump, ella básicamente decidió aceptar la invitación de Fox News, porque Fox News, ella sabía que Fox News iba a preguntarle preguntas difíciles que iban a atacarla y que iban a tratarla más o menos como Donald Trump. Eso efectivamente pasó anoche. Y mi resumen es que Kamala Harris enfrentó unos interrogantes bastante, no digo necio, profesional, pero fuertes. Y uno de los temas esenciales fue la migración. Y ella estaba en un momento dando una respuesta para aclarar el hecho de que ella jamás fue zarina de la frontera, o sea, la jefa de la frontera, que ha sido un tema aquí, uno de los puntos hablados, digamos, o los lemas de la campaña republicana ha sido, bueno, ella fue la jefa de la frontera sur está en crisis, eso quiere decir que ella fue un desastre como, y que eso es lo que alegan ellos, que ella en verdad lo que quiere son fronteras abiertas. No es cierto. Sin embargo, ella estaba dando su respuesta de que no, lo que el presidente Biden me encomendó fue trabajar las raíces de la migración en Centroamérica. ¿Por qué la gente sale de su casa y van caminando hacia Estados Unidos sin papeles, sin documentos? ¿Cuáles son las condiciones de vida y cómo Estados Unidos, a través de USAID, a través de otra cooperación, puede invertir en Centroamérica para que los migrantes no vayan, no salgan? Entonces, ella estaba en medio de una contestación. El interlocutor, que es un presentador de Fox News relativamente famoso, se llama Brett Byers, y sin alzar la voz, pero alzando la ceja y con el dedo, ella le dijo, favor de dejarme terminar lo que le estaba contestando. Usted me preguntó algo, hazme el favor de terminar mi contestación. Y el hombre como que, o sea, boca abierta, tuvo que callarse. Entonces yo creo que anoche ella con Fox News hizo bastante bien. Al contrario, Donald Trump anoche celebró un foro con hispanos, votantes hispanos, en la Florida, en Miami, que es, como decimos nosotros, es como jugar frente a los fanáticos de tu casa, ¿verdad? Porque él tiene un campo de golf en Doral, Florida. Ahí ya sabemos casi a ciencia segura que la Florida va a votar rojo, va a votar a favor de Donald Trump. Y sabemos que hay muchos cubanos americanos, venezolanos americanos, hasta algunos colombianos americanos que están en su campo, que son antisocialismo, anticomunista, anti todo que realmente huele a un Estados Unidos que trata de hacer negocios con Nicaragua, Cuba, Venezuela o, entre comillas, izquierdistas de la región latinoamericana. Ok, Donald Trump estaba allá y él dio un espectáculo, francamente, de evitar
contestar la pregunta. Y eso fue devastador para él. Y creo que en la comunidad hispana aquí en Estados Unidos, las secuelas serán muy serias. Porque había gente que le preguntaba precisamente sobre migración. Pero ¿cómo? Un señor mexicano-americano dijo que él había trabajado en los campos de California cosechando fresas por décadas, que el trabajo es arduo, es difícil y que ningún americano anglosajón quiere hacerlo. Y él dice, señor Trump, la gran mayoría de mis colegas que estaban allá cosechando fresas en California eran indocumentados. Si usted los deporta como ha prometido, ¿quién va a hacer ese trabajo? Que es una maravillosa pregunta, obviamente. Y Trump literalmente no contestó. Él dijo textualmente, los indocumentados que están llegando ahora son asesinos, son violadores, es un mismo punto hablado de siempre. Y no contestó a este señor bastante humilde, pero ciudadanos americanos que va a votar. Ahí definitivamente él perdió un voto. Y así fue, yo caracterizo su apariencia anoche como no muy productivo para persuadir a los hispanos, por lo menos, los americanos de ascendencia hispana, de habla español. Él no era capaz de persuadir a nadie anoche. John, una pregunta. ¿Cómo piensas tú que se va a desempatar esta carrera presidencial, que está tan ajustada? ¿Qué es lo que va a desatar ese desempate? Faltando pues tan solo 2 semanas. Es cierto, María Jimena. Nosotros hoy día estamos grabando el 17 de octubre. Estamos a 20 días de la elección. Y tienes toda la razón que hay ciertos elementos de esta elección que nunca hemos visto antes. Por ejemplo, el otro día Donald Trump, en un meeting político, un rally que él tenía con su gente, con la gente de MAGA, él dijo textualmente que hay enemigos internos en Estados Unidos, refiriéndose a los demócratas, que son mis enemigos internos. Eso es, ahora sabemos que Donald Trump no es un hombre con mucha educación. Él nunca ha leído Karl Marx, él nunca ha leído los filósofos de revolución o de comunismo, pero ese del amigo interno es sacado directo de las páginas de Mein Kampf de Hitler. Es la idea de que un autócrata, un líder populista, tiene siempre que mantener o la realidad o la ficción de un enemigo que lo quiere tumbar. Y entonces Donald Trump, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un hombre que ha sido presidente, que es candidato a la presidencia en este momento, dijo, bueno, yo no tendría ningún problema en usar las fuerzas militares para atacar a mis enemigos internos. ¿Qué quiere decir eso, María Jimena? Quiere decir que él va a dar órdenes, dictar órdenes para que tropas militares americanos abren fuego en contra de otros ciudadanos americanos por el mero hecho de haber votado en contra de Donald Trump. Eso es imposible concebir. Y yo honestamente creo que no vaya a pasar. Pero el hecho de que el hombre está usando semejante retórica para motivar su base, habla de la profunda polarización en que nos encontramos. Eso es una cosa inaudita, como tú bien dices, que nunca ha pasado. Hay otra cosa que no ha pasado en Estados Unidos. Nunca hemos tenido una mujer como candidata que ha llegado a tener, tuvimos Hillary Clinton en el 2016. Y la destruyó Donald Trump. La destruyó Donald Trump. Exactamente. Y todo el mundo pensó que ella iba a ganar. Y es por eso que hay muchos demócratas que tienen miedo de las encuestas, porque las encuestas en el 2016, hasta el último día, mostraban
Hillary Clinton con una leve ventaja. Hoy día, nosotros en los 7 estados claves, según todas las encuestas, van de par en par, va dentro del margen de error. Entonces, en realidad, es la primera vez cuando honestamente no sabemos, no tenemos una tendencia clara. Yo, obviamente, apoyando la campaña de Kamala Harris, yo tengo mi creencia de que en el momento de votar, el ciudadano americano, por más conservador que sea, o conservador que sea, por más que no le gusta el Partido Demócrata, especialmente, por ejemplo, la clase adinerada en Estados Unidos, yo creo que va a llegar un momento, un punto de reflexión absolutamente personal, tomando todos los insumos, toda la retórica, donde ellos van a tener que preguntarse si quieren elegir a un hombre que está pregonando todavía, aunque se ha desmentido desde hace más de 3 semanas, que los haitianos en Ohio están comiendo gatos y perros. Volvió a repetirlo anoche. Y uno de los participantes en el foro, o sea, esos son ciudadanos, no periodistas haciéndole la pregunta, ciudadanos americanos, latinos todos, un señor le preguntó, bueno, ya que hemos visto que lo que usted dijo sobre los haitianos comiendo gatos y perros en el estado de Ohio no es cierto, se ha desmentido, dice el señor, ¿cómo usted responde a la pregunta de por qué usted lo dijo? Y Donald Trump literalmente dice, bueno, yo solo estaba respondiendo con lo que había leído y lo estaban reportando, pero es cierto, y están comiendo mucho más que gatos y perros, están comiendo muchas cosas que no deben comer. Y comenzó a hablar literalmente como tu tío loco, y todo el mundo con los ojos ahí atrás en la cabeza diciendo, ahí va otra vez. Y eso es otra cosa. Nunca hemos tenido un candidato tan viejo como Donald Trump. ¿Te acuerdas cuando hablábamos antes en la campaña de la edad de Joe Biden y el declive cognitivo? Y lamentablemente era cierto. Bueno, en este caso, Joe Biden tiene 82 años, Donald Trump tiene 78 años. Nunca, hablando de cosas inauditas que nunca hemos visto antes, nunca hemos tenido un candidato a la presidencia tan viejo. Pero ahora muchos votantes están observando un señor que literalmente está perdiendo los estribos. En un meeting hace tres o 4 días, no me acuerdo exactamente, hubo una emergencia médica en la audiencia. Una mujer de MAGA se desmayó. Y entonces Donald Trump estaba hablando y estaba frente a varios centenares de sus fanáticos, todo el mundo gritando, todo muy bien orquestado como son la mayoría de sus mítines. Pero la señora se desmaya, ¿verdad? Y Donald Trump correctamente pone pausa y dice, ok, vamos a esperar un momento a que los médicos, los paramédicos atiendan a esa señora. La sacaron, él comenzó otra vez y otra señora cae desmayada también. Aparentemente hacía mucho calor en el lugar. Yo no sé, no estaba. Pero por lo que he leído y lo que se ha reportado y lo que se puede ver en YouTube, y inmediatamente después de la segunda irrupción, Donald Trump no vuelve a hablar. La gente ha apagado, ha venido, están esperando ver a su líder, a su candidato a hablar. Donald Trump dice, vamos a poner un poco de música. Y comenzaron a dar, no, María Jimena, no lo estoy inventando, yo sé que suena rarísimo, pero 45 minutos Donald Trump se hizo DJ y bailó frente a su público y no dijo nada. Y al final salió de la tarima. Si gana Kamala Harris, hay otro elemento que es realmente muy novedoso porque no se había vivido en la democracia
estadounidense, y es el tema del negacionismo. Es muy probable que si Donald Trump gana, que Kamala Harris acepte el triunfo. Pero no es muy probable que si la que gana es Kamala Harris, Donald Trump acepte el resultado en las urnas. ¿Me equivoco? María Jimena, ya los republicanos, el Partido Republicano, tiene listo más de un centenar de procesos para desafiar los resultados en los 7 estados. Ya los abogados hablan abiertamente de su intento de judicializar los resultados de la elección. Entonces, definitivamente, el 6 de noviembre, el día después, es bien probable que tengamos, porque nuestro sistema de votación es muy seguro aquí en Estados Unidos. Entonces, es muy probable que vayamos a tener a un nuevo presidente o, espero yo, presidenta. Pero también es igual de probable que no vayamos a tener una declaración legal, oficial, por la cantidad de procesos que van a estar ya sometidos ante jueces de varios niveles en los estados claves. Entonces, como quien dice, asegúrense los cinturones porque el aterrizaje va a ser un poco difícil. Y tenemos que esperar. Lo único, creo yo, y no sé, quiero pensar que esto vaya a pasar, pero no puedo asegurarlo, nadie lo puede asegurar, de que a pesar de las encuestas, que son fotografías del momento, y a pesar de la tendencia de que no se ha resuelto cómo se van a decidir los 7 estados bisagras o claves, que haya un voto escondido a favor de Kamala en términos de jóvenes, hispanos y negros, que se vaya a presentar en las urnas de último momento y hacer su voto y darle una ventaja nacional en el colegio electoral por más de 20 o 30 votos electorales. Si algo así pasa y si el voto popular en, digamos, 4 de los 7 estados claves, bisagras, es más de 5 o 6 puntos porcentuales, creo que eso podría tener un efecto para disminuir el afán de los republicanos para continuar peleándose. De ninguna manera veo que si Donald Trump pierde, va a aceptar públicamente en declaraciones que son declaraciones tradicionales. Normalmente aquí en Estados Unidos, el candidato que pierde, por tradición, llama al candidato que gane, le pasa sus felicidades y habla ante sus apoyantes diciendo: lo siento, intentamos, tenemos que pensar en el país, todos vamos a apoyar al nuevo presidente. Eso es lo que se supone pase en Estados Unidos. Eso no va a pasar esta vez. Donald Trump no es un hombre capaz, francamente, de esa elegancia, de esa responsabilidad de estadista. Pero antes de irnos, yo te pediría a ti, John, que conoces muy bien el sistema electoral norteamericano, que es bien difícil de dilucidar, que nos expliques cómo es que funcionan esos dos votos. Por un lado, el voto popular, el voto directo, y por el otro lado, el voto del colegio electoral, que es el voto indirecto, pero que es el que decide quiénes serán elegidos presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, que en los Estados Unidos, cuando se elige presidente y vicepresidente, el conteo de votos no depende directamente del voto del ciudadano, que lo hace directamente en las urnas, sino que los ganadores se determinan por los votos de los electores que son parte de un proceso que tiene que ver con el colegio electoral. ¿Cómo funciona el colegio electoral? Yo creo que esa es una tarea para que nos explique aquí.
Es bien difícil y es cierto, pero lo que yo siempre digo es que somos un país federal. Quiere decir que los 50 estados tienen sus propias reglas y leyes para administrar una elección nacional. Sin embargo, en cada estado, y eso quiere decir que en cada estado, la legislatura y la judicatura pueden revisar los procedimientos internos en ese estado nada más. No pueden revisar los procesos en otro estado. Pero como cada estado tiene un fiscal, cada estado de la Unión tiene su sistema de cortes, quiere decir que se puede desafiar los procedimientos, las pautas, los reglamentos de la administración del voto. Ok, eso es número uno. Número dos, el voto popular en un estado determina quién gana los delegados de ese estado. Y cada delegado representa un voto electoral. Para ganar en Estados Unidos se requiere 270 votos electorales. Y eso quiere decir que, por ejemplo, en un estado como Pensilvania, que tiene muchos votos electorales, 19, es un botín, es algo que los dos candidatos quieren. Si Kamala Harris gana el voto popular en Pensilvania, ella lleva todos los 19. Y entonces, por eso es importante el sistema de voto popular, porque ella solo tiene que ganar por un punto porcentual y va a llevar los 19 votos. Entonces, con 50.1% del voto popular en el estado de Pensilvania, ella gana 19 votos electorales más. Y ahí está el juego. Y eso tiene sus antecedentes históricos. Cuando los próceres americanos diseñaron la Constitución y las primeras votaciones en nuestra historia a comienzo del siglo XIX, la región norteña de los Estados Unidos, que era principalmente por la costa, en términos de la población, estamos hablando de ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia, todo por allá, era la zona de los Estados Unidos más poblados. En el sur tenemos no solamente la topografía o la geografía, pero un sistema económico, obviamente, agricultor, que tenía esclavitud. Y los sureños, los estados sureños de las primeras 13 colonias que se volvieron estados, aquellos próceres reconocieron, pero caray, vamos a perder cada elección, porque hay más norteños que sureños. Y los negros no votaban, obviamente eran esclavos. Entonces, ¿qué pasa? Un compromiso para balancear un poco la votación entre las preferencias de los norteños y los sureños, donde el esclavo hombre, solamente hombre, contaba en los censos como 3/5 de un ser humano. Imagínate tú. Pero así aumentaba la cantidad de sureños para fines del voto electoral. Los negros no podían votar, pero contaban la división de los votos electorales, sí contando 3/5 de un ser humano por cada esclavo masculino en el sur. Entonces, es literalmente ridículo que Estados Unidos todavía tiene un sistema de votación proporcional basado en algo que existía hace más de 2 siglos y medio. Bueno, esta explicación que yo creo que es muy clara sobre cómo es que funciona este enrevesado sistema electoral tiene que terminarse con esta frase lapidaria de uno de los padres fundadores de la Constitución americana, Benjamin Franklin,
cuando le preguntaron si lo que habían hecho en esa carta era una república o una dictadura, y él contestó, "A republic, if you can keep it". Es decir, una república, si ustedes pueden conservarla. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.